Licenciada Elizabeth Schulz, psicóloga y sexóloga, directora de Carmenta, espacio dedicado a la psicología y a la sexualidad de la mujer. Atención presencial y virtual. Turnos al 291 4744 881. Instagram @CarmentaFem. Anímate a consultar. Muchísimas gracias, Juan Francisco Llanos. Estoy en comunicación con nuestra queridísima licenciada Elizabeth Schulz, nuestra psicóloga y sexóloga aquí en Radio Salud. Buen día, Eli. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va eso? Mañana lluviosa acá también en Bahía Blanca. Sabía. Estuve chequeando ahí Bahía Blanca y sé que está complicado. En todos lados está complicado, día lluvioso. No, no llega a ser como fue el vendaval de la otra vez, ¿no? En Bahía. No. Lo de diciembre fue brutal. Sí. Brutal. Sí. Hay alerta de todos modos, pero sí. no. Sí, no totalmente. Exacto, Eli querida. Bueno, un gusto saludarte. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, me has propuesto, mi querida Eli, hablar sobre sexualidad y espiritualidad. Cuénteme, a ver, ¿por qué pensaste esto? Porque la espiritualidad es otra de las dimensiones de la sexualidad. Uh-huh. Y parecería ser irreconciliable esa dupla, ¿no? Sexualidad y espiritualidad, como ¿qué tiene que ver? ¿Para qué? Mira, voy a recordar la definición de sexualidad, ¿sí? Dice que somos seres sexuados por naturaleza y que nuestra sexualidad está atravesada por varias dimensiones. ¿Sí? La biológica, la psicológica, la social, la cultural y la espiritual también, ¿sí? Entre otras, ¿no? Entonces, nuestra sexualidad se expresa en todo lo que hacemos, se expresa de todas las formas que entendamos cómo las personas nos expresamos en sí mismas. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad es sexuada y porque la mayoría de las personas, ¿sí? Digo la mayoría porque a veces dicen, bueno, entienden como que si no tienen una vida sexual erótica en pareja, entonces no tienen sexualidad. Dicen, yo no tengo sexualidad, ¿sí? Entonces decimos que la mayoría de las personas vive su sexualidad en el sentido de lo genital, ¿sí? El coito. Pero hay otras que no. Eso no quiere decir que no tengan sexualidad. Uh-huh. ¿Sí? Esto de acuerdo. Es importante decirlo porque generalmente al estar la sexualidad asociada a la genitalidad y al coito, cosa que no es 100% así, nuestra sexualidad no está centrada en la genitalidad y en el coito. Pero algunas personas que lo entienden de esa manera, cuando no están en pareja, o no sienten atracción erótica hacia otra persona, dicen que son personas que no tienen sexualidad. Y sexualidad tenemos siempre, solo que la mayoría de las personas lo viven o en pareja o en forma individual, en soledad, pero siempre decimos todas las personas tenemos una vida sexual porque somos seres sexuados por naturaleza, ¿sí? Totalmente. Entonces, si vamos a las dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social, cultural, espiritual, que influyen en nuestra vida sexual, ¿sí? La sociedad, por ejemplo, influye desde el momento cero. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la historia de la sexualidad en relación a la vida de las personas, cómo nos fuimos desarrollando como una sociedad, cultura, vamos a encontrar que hay un montón de material ahí para poder compartirle a las personas para que vean, bueno, qué ha pasado a nivel social, a nivel cultural, ¿sí? Totalmente. Entonces, dentro de esas dimensiones, como dije, también está la dimensión espiritual. Y entonces es irreconciliable para algunas personas porque entienden que espiritualidad es las religiones,
Entonces la gente suele decir, yo no pertenezco a ninguna religión, no creo en ninguna religión. Y entonces ahí se está hablando de la religión en sentido del dogma. Claro, ¿sí? claro. Mira, Eli, perdona que te corte, pero, sí, dale. Porque tengo una persona allegada que el otro día escuchaba una de nuestras notas y decía no compartir muchas cosas que decimos, porque a ella le gusta, es practicante de ir a las playas nudistas, Noemí, porque me autorizó a dar el nombre, la conozco hace mucho, y que dice que el nudismo tiene su práctica y no tiene nada que ver con la sexualidad, lo cual yo no estuve en lo absoluto de acuerdo. Yo le dije, mirá, mi forma de ver es que está cerrada, me parece que esto de que el nudismo no tiene nada que ver con la sexualidad, me parece que la estás pifiando. Hay una concepción distinta, pero es mi opinión simplemente. Y me escribió y me está escribiendo recién, porque nos está escuchando, y bueno, parece que iniciaste la charla como dirigida hacia ese punto. ¿A favor o en contra? Vos sos la que más sabe del tema, obviamente, simplemente le di mi opinión. Así que Noemí nos está viendo y prestando atención a esto, acerca de lo sexuado y la práctica nudista. Pero bueno, perdón que te interrumpí. A ver, no, está bárbaro. En realidad, siempre en temas vinculados a la sexualidad, es interesante que se establezca un intercambio, un diálogo, porque es ahí donde nos nutrimos. Siempre decimos que es ahí donde aprendemos, donde empezamos también a abrir el tema y escuchamos a las personas en cuanto a sus formas de vivir y pensar acerca de la sexualidad. No es que los sexólogos tengamos la verdad absoluta, por eso la sexología como ciencia está en constante y permanente aprendizaje, ¿sí? Entonces, a ver, yo no creo haber dicho algo en relación al nudismo, como que no hay sexualidad o que hay. No, nunca lo hablamos el tema, ¿eh? Nunca lo hablamos. Pero sí, pero sí puedo decir, por ejemplo, a ver, tuve oportunidad de participar en algunas circunstancias en las cuales las personas hacemos prácticas, ¿sí? En desnudez. No me da ningún tipo de pudor decirlo porque me interesa mucho explorar, conocer, saber. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tuve la oportunidad de dar un taller, algo muy chiquito, en un espacio donde se practica el nudismo. Ajá. ¿Sí? Y en realidad, a ver, se trata de espacios o la desnudez en sí. Nuestro estado natural es la desnudez, la sociedad, la cultura, a medida que fuimos avanzando, bueno, empezamos a cubrirnos, ¿sí? No es con estudiar historia de la humanidad, ahí ya, viste que, como dije hace un rato, todo está cosido, está ligado, entonces cómo se fueron constituyendo las sociedades, las normas, principalmente, etcétera. Nuestro estado natural es la desnudez. La práctica de la desnudez en determinados espacios, claro que no implica la sexualidad en el sentido genital del coito. Yo jamás dije algo así porque estaría no solamente faltándole el respeto a quienes lo practican, sino a los espacios en donde tuve posibilidad de conocer. Claro. El estar en desnudez con otras personas, sin que intervenga la sexualidad en el sentido del coito o de los genitales, la verdad que es una experiencia maravillosa, ¿sí? Todo lo contrario a lo que muchas personas a veces entienden, en el sentido de que yo no podría, por ejemplo, si en el caso es un varón, dice yo no podría porque lo más probable es que tenga una erección. No creo que eso suceda, lo piensan. No sucede, claro. A ver, hay personas que van con una marcada intención. Bueno, los mirones, sí. Está, pero generalmente las personas que están en esos espacios son muy cuidadosas y cuando se detecta a alguien con esa intención, inmediatamente se le invita a que vaya a otros espacios que están para eso. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí, en los espacios en donde hay prácticas en desnudez o en los espacios de nudismo, no hay intercambio erótico, ¿sí? Salvo que, bueno, dos personas se gusten, se atraigan y que fuera de esos espacios se vinculen. Pero la vivencia o la experiencia en sí es una experiencia realmente maravillosa. Yo suelo decir muchas veces que hay un antes y un después, ¿sí?
porque cambias un montón de cosas, incluso en relación al propio cuerpo. Claro, claro, claro. Pero nunca, jamás dejamos de ser personas sexuadas. A eso, ese es el punto, claro, ese es el punto que yo le explicaba a Noemí, que me está escribiendo. No te puedo leer todo, Noemí, discúlpame, pero a medida que va hablando Elizabeth, no, sí, dice, estoy de acuerdo con ustedes, pero coincido en lo de la genitalidad, pasa por otro lado. Bien, perfecto lo que dice Noemí, pero claro. La realidad es que somos sexuados desde el vamos, claro, desde el minuto cero. Claro, desde el minuto desde cómo se inicia, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero no siempre la vida se inicia con el coito. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que no pueden concebir, ¿sí?, un embarazo, o sea, que no pueden llevar adelante un embarazo, sí, la vida se va a dar de otro modo, ¿no? Pero si lo pensamos desde el inicio, en el sentido de cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, y a partir de ese momento se inicia la vida, ¿sí? Entonces, ya ahí en ese intercambio de información entre ambas células, en donde entre todas las cosas que se van a definir en ese tiempo, también se va a definir nuestro sexo biológico. Claro. ¿Sí? Entonces, el par de cromosomas 23 ahí va a dar lugar a que se dé, en el caso de que sean XX, van a ser una mujer, biológicamente hablando, XY un varón, ¿sí? O las personas intersexuales, etcétera, ¿no? Como esto es una parte muy biológica. Entonces decimos, bueno, a partir del momento de la concepción ya hay algo que nos va a definir en cuanto al sexo biológico. Bien, mira, sí. Querida, a todas las personas que nos están observando desde Twitch, Instagram, YouTube y Facebook y TikTok también nos pueden enviar sus consultas para que podamos compartirlas con la profesional que entrevistamos todos los lunes aquí en Radio Salud. Así que voy con el primero. Buen día, yo con mi marido cuando tenemos relaciones quiero guerra, no quiero espiritualidad. Saludos, muy linda la charla. Yo no sé si se entendió bien cómo arrancamos la charla, pero bueno, podemos arrancar de nuevo, ¿no? Dale. A ver, esa es su manera de vivir la sexualidad. Y está muy bien, cada persona, por eso dije, ¿no? Nuestra personalidad es sexuada, porque la sexualidad se expresa en todo lo que hacemos. Claro. Entonces, esa persona quiera guerra, que debe ser su manera de vivir la sexualidad, me parece que está bien dentro de lo que para esa persona es vivir su sexualidad. Pasión. ¿Viste claro, y viste que siempre yo digo, a ver, los sexólogos generalmente comunicamos aquello que vamos estudiando, que vamos aprendiendo, pero no implica que la forma de vivir la sexualidad tenga que ser como nosotros decimos, sino todo lo contrario. Lo que vamos haciendo es estudiar, recabar información y contarles a las personas cómo viven las personas su sexualidad, cómo son los vínculos, ¿sí?, cómo son las formas de expresar. Y dentro de las dimensiones de la sexualidad, en donde te decía, somos seres sexuados desde el momento de la concepción y hasta que nos morimos, exacto, eso no implica que estemos, ¿sí?, todo el tiempo teniendo relaciones sexuales coitales y apuntadas al orgasmo. Por eso decimos que es mucho más amplia la sexualidad, y como tiene distintas dimensiones, dentro de esas dimensiones también va a estar la espiritualidad. Pero eso no quiere decir, cuando hablamos de espiritualidad y sexualidad, que las personas tengan que vincularse o tengan que encontrarse sexualmente con un saumerio en cada mano y otro en algún lugar del cuerpo. ¿Sí? No va por ese lado, sino porque... ¿sí? No tiene que ver con esa idea, sino que la espiritualidad forma parte de estas dimensiones, ¿sí? Y entonces, ¿en qué sentido? Porque decimos, bueno, a ver, en Oriente y en algunas vías espirituales, en algunos caminos espirituales como el Tantra y el Tao, la sexualidad y la espiritualidad siempre han estado de la mano, ¿sí? En cambio, en Occidente, sexualidad y espiritualidad fueron separados. ¿Qué quiere decir? En Occidente y con las religiones, la idea del sexo ha estado siempre ligada al pecado.
Sí. Entonces, esta idea del pecado, esta idea de lo que se puede y lo que no se puede dentro del marco de las religiones, vamos a hablar del caso del cristianismo, por ejemplo, por citar, ¿no? Algo que me acuerdo que una vez lo contó un amigo cura, decía que cuando estaba en el seminario había en la puerta de los baños, del lado de adentro, una imagen de Jesús. Y donde decía que, acordate que sí, Dios te está mirando. O sea, no vayas a hacer nada inadecuado, porque aquello que vayas a hacer, ¿sí?, es visto por Dios y te va a castigar. Claro, sí. ¿No? Entonces, en otros tiempos, si una pareja tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, estaba cometiendo un pecado. Si quedaba embarazada, entonces era condenada por la sociedad, por la cultura que imperaba o impera en algunos lugares, y eso está tenido obviamente de también, ¿sí?, una cuestión religiosa en cuanto al pecado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo, siempre lo cuento porque me pareció, esto pasó en el 96. Fui a la iglesia el 11 de febrero, que se me fue ahora, de la Virgen de Lourdes, 11 o 12. Bueno, la cosa es que voy a la iglesia de Lourdes, montón de gente, y digo, bueno, me voy a confesar, estaba triste, fui a buscar consuelo a la iglesia, y vos sabés que cuando estaba haciendo ese momento sublime de confesión y demás, yo estaba hablando de algo muy, muy serio que me estaba pasando, por eso estaba triste, y el cura, lejos de escucharme lo que yo le estaba contando, me pregunta, muy suelto de cuerpo, si yo había cometido el pecado de la carne. Ah, qué cosa extraña. Tal como te lo cuento, ¿no? Entonces fue como un impacto, porque yo estaba hablando de otra cosa, estaba llorando, y me salió con eso. Yo me acuerdo que lo miré y no sé qué fue lo que le dije, pero me levanté y me fui. Claro. Me levanté y me fui, me pareció una falta total de respeto y horrible. Y tenía 26 años, nunca más, jamás volví a ni Una a mujer. confesarme. O sea, una mujer. Estamos hablando del año 96, o sea, que hace de esto casi 30, sí, casi 30 años. Entonces, fíjate que la idea de pecado, y si has cometido el pecado de la carne, hasta no hace muchos años estaba ahí, seguramente en algunos lugares todavía está como esto del sexo y el pecado. Un cura medieval, ¿eh? Claro, entonces, por eso digo sexualidad y espiritualidad, ¿no? Como todavía impera la idea de el pecado, lo que no se puede, Dios está mirando. Eso no es de alguien religioso, dicen algunos, ¿no? Una persona religiosa, no. Cosas que la gente suele decir todavía en relación al tema de la vía espiritual o el camino espiritual y la sexualidad, como son irreconciliables. A diferencia de otras prácticas, como en el caso del Tantra, ¿sí? Me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Pero antes, Eli, quiero aclarar una cosita, porque están llegando desde mi izquierda aquí, que tengo en unas redes sociales y acá otras. La idea no es hablar sobre el caso de que contó Eli, ni hablar sobre los curas. Por eso lo aclaro, es simplemente una anécdota que contó ella. Y voy a rescatar solamente un mensajito que tengo aquí, porque imagínate que es mucho lo que encierra atrás de la sexualidad de los curas, ¿no? Pero ese no es el punto. No. Esto simplemente fue un comentario. Con respecto a, no dice el nombre, dice @Suárez Linares, dice, lo bueno que están conversando es que se tendría que desmitificar el tema del celibato y no ir contra natura. La sexualidad es pura y es algo biológico, perdón, dice, saludos, muy linda la charla. Bueno, ahí está. Bueno, qué amable. A ver, es biológico, es psicológico, es social, es cultural, ¿no? También tiene que ver con las religiones, también tiene que ver con la historia, tiene que ver con la economía. Por eso la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral es transversal, ¿no? Entonces,
en todas las materias de las escuelas debería haber educación sexual. Y hay personas que van a decir, sí, ¿en qué tiene que ver matemática con sexualidad? ¿Sí? No, es Bueno, otra cosa. ahí lo vas a ver en estadística, vas a ver qué sé yo, desde hablar de Hipatia como una de las grandes matemáticas que fue apedrada en épocas remotas, bla, bla, bla. Entonces hay mucho para contar y hay mucho para hablar dentro del marco de la sexualidad. Entonces, la biológica es una de las dimensiones y la espiritual también lo es y va a estar, podemos buscar un montón de información en el sentido de la historia de la sexualidad y la espiritualidad, la intervención de las religiones, las grandes religiones, ¿sí? De libro, ¿no? O dogmáticas, y otras formas religiosas o filosofías. Dentro de estas filosofías vamos a entrar en la filosofía oriental, puntualmente en el Tantra como vía, como camino espiritual que no se separa de la sexualidad, o el Tao sexual, ¿sí? No todas las personas de Oriente, no todas las personas de la India practican el Tantra, ni todas las personas de la China practican el Tao sexual. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. A lo que voy es que son prácticas que no se han separado de la sexualidad, que forman parte de esa vía espiritual. En el caso del Tantra es a través de la práctica sagrada de la sexualidad y de la elevación de la energía sexual y del cómo dos personas se vinculan sexualmente, lo que se está realizando en esa práctica es, ¿sí?, algo que se considera sagrado. Uh-huh. ¿Sí? Es el culto a la sexualidad en el sentido de lo sagrado. Sí. Perdona, Meli, tengo otro mensaje aquí. Dale. Arroba, ¿qué dice aquí? Ay, esto de estar en vivo. Bueno, discúlpame, creo que dice arroba Jiménez nulo, pero bueno, si no es así, corregime. Buen día, hermosa la charla que están teniendo, esto ayuda mucho porque lo que cagó, dice aquí, el tema de la sexualidad en los últimos tiempos fue el auge de la pornografía. Si no, todo sería mucho más natural. Saludos. Bueno. Qué lindo, está bien, gracias. Arroba Jiménez Rulo, perdón, arroba Jiménez Rulo, perdóname que te pronuncié mal, gracias por estar del otro lado. Bueno, a ver, las religiones han intervenido muchísimo en la vida sexual de las personas, ¿sí? Con la idea de pecado, si te masturbás vas a ir al infierno, ¿sí? Al infierno. Si no te casaste virgen, vas a ser castigada, si tenías relaciones sexuales, si habías perdido la virginidad como ese gran tesoro que había que conservar, entonces tenías que ir a confesarte. El casamiento de blanco, ¿no? El símbolo de la pureza, que no había sido, ese cuerpo no había sido profanado por, ¿sí? Hay mucho, por eso que siempre digo, hay tanto para hablar, y por eso esto de sacarlo de los genitales y del coito está bueno para abrirnos también a otros espacios de diálogo, ¿no? Como esto, la sexualidad y la espiritualidad. ¿Por qué es irreconciliable? ¿Cómo? ¿De qué va a hablar? Y en relación a las religiones, bueno, cómo nos han afectado en la manera de vivirla y cómo ciertas prácticas que tienen que ver con otras culturas u otras filosofías, lejos de pensar la sexualidad como algo indigno o pecaminoso, como dije hoy, es algo que es inherente al ser humano y forma parte de ese culto a lo sagrado, ¿sí? Entonces, en el Tantra, la sexualidad se la entiende como una forma de conectar con la divinidad, ¿sí? Sí. Es, digamos, una práctica que cultúa lo sagrado femenino, se cultúa lo sagrado femenino, se rinde culto a la divinidad a través de el encuentro o la erótica mística de el coito sagrado, que se llama maituna, que es un ritual en donde dos personas se unen, ¿sí?, e intercambian su energía sexual
para elevar su vibración, elevarse hacia lo divino, hacia lo sagrado, y es toda una práctica. Muchas veces la gente entiende o recuerda haber escuchado un reportaje, una nota a Sting, practicando. Sí, tienes razón. Fue uno de los tipos más famosos que un poco salió con este tema, y en ese momento era como que, Sting, qué raro hablando de esto, y es como que nos sorprendió un poco. Es que es una práctica, es un camino, es una forma de vida, ¿sí? En donde no es que está 8 horas teniendo relaciones sexuales cual persona que toma Viagra y está varias horas con su pene disponible para el acto sexual, ¿sí? Durante horas y horas, no va por ese lado. Es todo un ritual en donde dos personas se unen para rendirle culto a lo sagrado, ¿sí? Que habita en el interior de cada persona. En el caso del Tantra, es como si se intencionara para que la energía femenina y la energía masculina, como energías, se fundan, se junten. Entonces, es ahí donde decimos que el Tantra es una vía espiritual, en donde la sexualidad interviene también en el sentido de lo sagrado. En la práctica del Tao sexual, la sexualidad tiene como función, ¿sí?, prolongar la longevidad, la buena salud, ¿no?, la larga vida y la buena salud. Por lo tanto, está dentro de las prácticas, como por ejemplo el Qigong o el Qigong, en donde lo que se trabaja o lo que, digamos, las personas que lo practican, ¿sí?, también buscan a través de sus ejercicios mantener la buena salud. Y dentro de esas prácticas también van a estar las prácticas relacionadas con el Tao sexual, que son ejercicios que se realizan para elevar la energía sexual. Siempre se habla de energía sexual, esa energía sexual como una potencia que va a dar lugar a que las personas tengamos, ¿sí?, un estilo de vida diferente, cuidando siempre la salud, cuidando el mundo interno, pensando siempre desde ese lugar, no desde lo mundano. Claro. ¿Sí? Lo mundano en el sentido, como dice Ramiro Calle, una cosa es el sexo profano, que muchas veces lo tiñen de práctica de Tantra, que no tiene nada que ver con lo que es el camino del Tantra milenario de hace aproximadamente 6.000 años. Bueno, mira, a propósito de esto que iniciaste el tema del Tantra, que dentro de lo que es el mundo de la sexualidad genera mucha mitología y la gente se puede informar, pero a veces opina porque no sabe, lógicamente. Claro. Y Darío nos pregunta, ¿el Tantra es una cuestión de duración o de poses? Pregunta. No. Ninguna de las dos. Si lo pensamos en el de duración, entiendo que lo que está diciendo como duración, ¿sí?, que es un poco lo que hablábamos el otro día, en general el varón suele estar centrado, ¿sí?, en su desempeño sexual y en no llegar al orgasmo rápido para que no termine pronto el encuentro. Estimó que va por ahí, ¿no?, el durar. En la práctica del Tantra, que es una práctica, ¿sí?, un estilo de vida, al tener la energía sexual en alza, digamos, al hacer la práctica, por ejemplo, del Tantra Yoga o del Tandava, o las prácticas que son propias de esta forma de camino espiritual, ¿sí?, probablemente esa persona logre aguantar, ¿sí?, o prolongar el encuentro sexual. ¿Por qué? Porque la erótica no está direccionada hacia lo genital, hacia el orgasmo, sino a expandir el placer. Tocar, mirar, observar. Claro, tener exacto. Una actividad, se habla de expandir. Claro, tener una actividad en un ambiente íntimo, cocinar,
extender una jornada donde puedan compartir otro tipo de cosas, quizás con la desnudez, y hay tanto para explorar sin necesidad de focalizar ya, y a los 5 minutos ya está listo, nos cambiamos, nos fuimos y nos perdemos disfrutar un montón, y esto lo hablamos la vez pasada. Claro, claro. Entonces en el Tantra no, el Tantra es un camino, por eso siempre hacemos, o se hace, quienes sí, desde hace muchos años vienen en esa vía, contando y compartiendo, además de que es su práctica. Entonces es un camino en donde la sexualidad no está direccionada hacia las poses, como preguntó. Ahí tenés el Kama Sutra en tal caso, si vos querés aprender, claro, pero el Kama Sutra no tiene nada que ver con el Tantra. Bien. Pero no, se confunden los términos, ¿no? La gente por ahí confunde. Algunas veces, claro, algunas veces se confunde, pero tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver muchas veces con la mala información o con esa idea de, bueno, practica el Tantra, seguramente debe estar como así en 8 horas. No, mira, en esas 8 horas pasan muchas cosas. Claro. Por ejemplo, un masaje que dura entre... ¿sí? El darle a la pareja y después recibir de parte de la pareja, ahí ya vas a tener más o menos unas 3 horas. Por ejemplo, masaje de cachemira, que es un masaje tántrico, en donde lo que se busca en ese masaje es esa unión con ese cuerpo al cual se lo toca con respeto y con devoción. Uh-huh. No con la intención de, cuando ya la voy a penetrar, o cuando me penetra. Eso, sí, es como la parte más chiquita, porque hay mucho más para explorar, mucho más para sentir, mucho más para conectar. Entonces, en ese masaje que se intercambia, en ese tiempo dedicado a un encuentro sexual más amplio, más profundo, vas a tener entonces ahí ya más o menos 3 horas, después las prácticas de respiración con la pareja, en donde se busca elevar la energía sexual con ese abrazo tántrico que se llama Shabshum, en donde una de las personas está sentada y su pareja va a estar sentada en el suelo, ¿no? En posición, imagínate, posición de loto, sí. La pareja va a estar sentada sobre las piernas de su pareja, ¿sí? Pecho con pecho. En el caso de una pareja conformada por un varón y una mujer, el varón va a estar sentado sobre el suelo, la mujer sobre las piernas del varón, en donde quedan los dos cuerpos muy unidos, ¿sí? En ese abrazo tántrico, en donde se practica una respiración, ¿sí? En conjunto, para elevar esa energía sexual. Y luego de toda esa práctica y de todo ese encuentro que lleva unas cuantas horas, recién ahí va a venir la penetración, en donde, ¿sí? Se van a unir esos dos cuerpos, siempre hablando del caso de un varón, una mujer. 2 varones pueden lo mismo, 2 mujeres, ¿no? Pero lo que estoy tratando de contar es que lo que se da, en el sentido de lo que entendemos como, ¿sí? un encuentro sexual genital entre un varón y una mujer, en esa posición y de esa forma va a darse la penetración, que en ese momento se evoca la unión, ¿sí? De 2 deidades, Shakti y Shiva, uh-huh. Y en donde lo que entendemos como ese momento de penetración es lo que en el Tantra se llama Maituna. Mira, para interesarse. Y aparte, ¿qué sería esta etapa? Uno a veces lo piensa así, me contaron, de que se ríe, es tan linda, ella entiende todo. Cuando de repente, claro, pones, sería como la frutilla del postre, esto de llegar al orgasmo, bueno, perfecto, pero si te has decidido ya terminar, en todo el sentido de la palabra, con toda una ceremonia, no lo hagas tan rápido. Es decir, déjalo para el final porque va a ser la parte más cortita de esto, ¿no? Va a ser la parte más rápida, más placentera, perfecto, bueno, ponele, pero más rápida, que es efímera, son segundos, nada más. Y tenés todo esto que te está contando la psicóloga, la sexóloga Eli, que es un mundo pero mucho más extenso y apasionante.
Exacto, o sea, del placer efímero, como decís vos, al placer expandido. Eso, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en ese encuentro que se da entre dos personas que practican el Tantra, la intención no está focalizada, dirigida hacia el orgasmo. La meta no es el orgasmo, sino la meta es alcanzar ese estado de elevación que en el momento del orgasmo va a dar lugar a un estado, casi te diría, de conciencia ordinaria, ¿sí? O de elevación espiritual o de energía que se siente en todo el cuerpo, no solamente en los genitales. Bien. ¿Sí? Eli, discúlpame, voy con otro mensajito que la gente... acá. Buen día, los estoy escuchando, soy Celeste, muy buena la charla, creo que hay que estar preparado y ser maduro como pareja para llegar a este tipo de prácticas y la verdad que me interesó mucho el tema. Besitos. Bueno, la madurez, sí, obviamente, ¿no? Yo no sé si pensarlo como que la pareja tiene que estar madura o que tiene que darse determinadas condiciones como para decir, bueno, solamente si pasa esto, entonces podemos hacer lo otro. Tiene que ver con la confianza, con la complicidad, con estar disponibles a expandir la vida erótica, la vida sexual, más allá del coito. Por eso vuelvo a esto, ¿no? De la sexualidad no está centrada exclusivamente en la genitalidad y el coito y el orgasmo, sino expandirla. Pues decir, bueno, entonces, a ver, para poder expandirla, para poder durar, como dijo la otra persona, para poder ser un buen amante, una buena amante, ¿tengo que ser tántrica? No, no necesariamente, porque si a vos no te atraen esas filosofías de vida, ese camino, sí podés tomar algunas de las prácticas y ponerla, ¿sí? O proponerla dentro del marco de la pareja, como decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer en pareja como para elevar mi energía sexual? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, bueno, mira, el Shapshun o abrazo tántrico, podés hacerlo aunque no estés en la vía tántrica, pero claro que sí. Podés sentarte con tu pareja en desnudez, darte ese abrazo infinito, en donde los genitales están en contacto, porque está en contacto todo tu cuerpo y todo tu ser, y en ese amacado, en esa respiración juntos, en ese encuentro tan íntimo, se están compartiendo algo que va más allá de el contacto de los genitales. Hay una ¿Cuánta unión, presión se sacan ambos, ¿no? El hombre por su lado tiene su presión masculina, y la mujer también en el hecho de la luz o de qué me va a ver, si tengo un rollito y todas esas cosas, ¿no? Claro. Se trascienden todas esas. Claro. Bueno, es un poco como hablamos al inicio de la desnudez en los espacios donde se practica el nudismo o en algunas otras prácticas en donde se hacen ejercicios o prácticas en desnudez, como por ejemplo el Tandava, que se suele proponer la desnudez como una forma de conectar con el espacio en el cual se está llevando a cabo esa danza meditativa en conexión con la divinidad y sentir el cuerpo, como el cuerpo en desnudez acaricia el espacio en el que se mueve. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, hay prácticas que podemos realizar en donde el Tantra nos da una forma, un conocimiento milenario para que podamos expandir el placer en desnudez, en conexión, etcétera. Sí. Claro, mira, acá me manda un mensaje Emilia, un contacto mío del WhatsApp, que me dice, che, ¿podrían hacer un programa que cuente anécdotas sin decir nombre? Dale, estamos curiosos. No, si Eli se pone a contar anécdotas, estaríamos toda una vida y no estaría mal, porque Emilia, mi querida Emi,
es una de las tantas personas que se ríen mucho y se divierten cuando contás alguna que otra anécdota que forma parte de lo que nos puede pasar a todos y nos pasa a todos todo el tiempo. Y la verdad que está buenísimo que se puedan sentir identificadas. En una de ellas que contaste, Emilia se sintió identificada con la aparición de repente con el chiche, que le pasó, pero sigue con esa persona, sigue, después de 4 años. Y la verdad que se rió mucho, ella lo tomó muy en broma, al contrario, lo tomó muy en broma, se rió, no lo usaron ese día, pero después quedó como una anécdota y después, bueno, no importa, después forma parte de su privacidad. Pero sí, estuvo muy piola, se rió mucho, se sintió muy identificada con el chichi y la aparición repentina ahí sobre la mesa. Bueno, no sé, eso lo va a decidir él y si quiere contar alguna anécdota. Yo creo que hay que sacar también la sexualidad de la forma en que a veces se habla, ¿sí? Porque a veces hablar en broma o reírnos siempre desde ese lugar de respeto y de intercambio maravilloso, sí. No necesariamente hay que caer en lo ordinario, ¿no? No, seguro. Que entiende que hablar de sexo es hablar con malas palabras o con groserías o malas palabras, pero groserías o cosas que son de mal gusto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hablar bien en el sentido desde el conocimiento, la información actualizada, y también poder reírnos. Pero lógico. Reírnos de las anécdotas en pareja, de las situaciones que se presentan en la intimidad, mirá, que forman parte de todo ese culto también a lo sagrado. Pero lógico, aquí gracias Tavo querido que nos dice todo lo que sume bienvenido. Gracias Tavo por tu mensaje en Instagram. Y me acordaba de esto que decías porque hay una página, un sex shop español que sigo, que tiene un montón de seguidores y cada vez que lanza una consigna salten, te voy a robar después para que lo veas, vale. Anécdotas que te han pasado o algo así en la intimidad y no sabes cómo la gente se divierte, me caí de la cama, me encontré con esto o con aquello, lo toman con una naturalidad tan linda y se divierten tanto. Claro, sí, es que, a ver, tiene que formar parte también de nuestra forma de vivir la sexualidad, la risa. Aflojar. Sí, aflojar, claro. ¿no? Las anécdotas, lo cómico, como también lo que no lo es, como también aquello que nos da curiosidad. Por ejemplo, volviendo al tema de Tantra, hay gente que siente mucha curiosidad a ver qué es, de qué habla, porque lo poco que ha trascendido hasta hace unos años ha sido información errónea, en donde se cree que practicar el tantra es estar como Sting 8 horas teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces esa confusión o ese desconocimiento da lugar a que haya a veces ideas erróneas acerca de estas prácticas que tienen que ver con un camino espiritual. Como lo fue en su momento dentro de las religiones de los bosques o las religiones más antiguas, ¿no? Los pueblos los celtas, el culto a la gran diosa madre, ¿no? Pues si vamos muchos años. E incluso lo mismo en los pueblos originarios, también en América, en el Perú, en los mayas, la forma en que vivían la sexualidad los pueblos originarios en relación a los cultos, ¿no? El culto a las divinidades, a lo sagrado femenino, lo masculino. Sí, o Afrodita en Oriente. Claro. ¿Sí? En la mitología universal, todo lo que vamos a encontrar que tiene relación con la sexualidad y no únicamente en cuanto a lo genital. La diosa de la fertilidad, sí. Claro, sí hay, por ejemplo, a ver, si lo pensamos en el sentido genital, cuando Isis, sí, después de que, bueno, el hermano de Horus lo despedaza, lo mata, entonces ella busca, apunta todas las partes y busca, sí, faltaba el pene, entonces hace un pene de madera y se produce ahí el coito en donde después va a nacer, sí, su hijo, etcétera, etcétera. Sí, hay algo falocéntrico ahí, ¿sí? Pero el falo como símbolo de poder. Claro, si uno se pone a repasar los dibujos que hacían antes en las cuevas,
sobre todo el antiguo Egipto, está claramente la copulación, está graficada en un montón de paredes, así que, bueno. Espera, antes de despedirte, Teli, espera que tengo un mensaje. Dale. Y si no se afloja la magia, no sucede, no se me... no se me han contado, dice acá, pero hablemos en serio, crecimos con la vergüenza del sexo por culpa de ciertas religiones, básicamente católicas, pero cuando aceptamos forma parte de nuestra humanidad sin tanta culpa a disfrutar. Bueno, gracias, Tavo querido, White 34, gracias querido amigo, gracias por tu mensaje y todos los comentarios que recibimos y que esta charla llegue a tanta, pero tanta gente. A vos, Ili, ¿qué más decirte? Gracias por generar esto. Nada, me encanta. Podemos hablar, si vos querés, para que las personas que nos están escuchando ya vayan teniendo una idea sobre historia de la sexualidad, ¿no? Sí, por supuesto. Profesor de historia, podemos por ahí armar algún tema juntos y compartirlo, también para que la gente pueda entender un poco cuando yo digo la sexualidad no está centrada exclusivamente en la genitalidad, en el coito del orgasmo, sino que trasciende, ¿sí? Y está atravesada por varias dimensiones, no solamente lo biológico. Entonces, podemos proponer algo para expandir un poco más. Perfecto. Te mando un besote enorme y el gustazo de escucharte y verte. Un placer. Chau, querida. Chau. Como todos los lunes aquí en Radio Salud, la licenciada Elizabeth Schulz, nuestra psicóloga y sexóloga aquí en Radio Salud, la pueden consultar, por supuesto, porque no solo sabe mucho de su especialidad, sino que te genera esa relación de profesional de la salud con su paciente, que es tan fundamental en temas tan muchas veces difíciles de tratar, como es justamente el tema de la sexualidad, ¿no? Una genia, la licenciada Elizabeth Schulz. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya venimos.